Muy buenos días, hoy es 14 de julio del 2023, son las 11 horas con 16 minutos. Acabamos de terminar una audiencia en otro proceso y por integridad de la declaración testimonial se tuvo que agotar todo. Bien, observaciones al acta, doctora Morales. Buenos días a todos, señor. Para el día de hoy no se nos ha remitido el acta correspondiente, señor. Gracias. Procuraduría, doctora Mogollón. No está presente. Doctor Reina. Ninguna observación. Gracias. Doctora Hurtado. Buenos días, señor magistrado. Ninguna observación. Doctor Paredes. Buenos días, señores. Ninguna por mi parte. Doctor Servigón. Creo que está el doctor Nakazaki. Doctor Nakazaki. Pendiente entonces la observación de que puedan plantear la defensa para tener por aprobado. Bien, no tenemos despacho pendiente. Proseguimos con los alegatos de cierre a cargo del doctor Reina. Doctor Reina. Muchas gracias, señor magistrado, con vuestra venia. Como venimos realizando en cada sesión, hacemos el enlace con los argumentos vertidos en la sesión previa, marcando que en la refutación de lo que es la pretensión de la Fiscalía de utilizar como prueba de cargo la declaración de Jorge Chávez Montoya, que es una declaración ante la policía, más un reconocimiento de identidad a través de la ficha RENIEC, decíamos que la sentencia del 17 Juzgado Penal, que declaraba que esas declaraciones constituían delito de falso testimonio, imposibilitaba pues la utilización de esos elementos de convicción dentro del análisis general de los elementos de prueba para el razonamiento judicial probatorio. Pero sin perjuicio de eso, realizamos también un análisis detallado de lo que significaba la declaración de Jorge Chávez Montoya en este proceso y cómo esta retractación tenía consistencia con el formato o el Report of Investigation de A6, que, como demostramos, fue aquel que se produce como consecuencia de esa suerte de operación encubierta y se vio corroborada con la declaración de Scott Bierman, ¿no? Destacamos, señores magistrados, que lo que se decía en ese DA6 proveniente de Jorge Chávez Montoya dejaba claramente marcado que la afirmación que la Fiscalía pretende utilizar como prueba de cargo no era exacta, ¿no? Decíamos también que en el caso de Scott Bierman, que era agente de FBI, se trató más bien, como se desprende de su declaración, de una entrega controlada, ¿no? Uno de los partícipes del delito era un informante de la DEA, que era el participante del delito, era una persona peruano que supuestamente acopiaba la droga y la trasladaba hacia los Estados Unidos. Pues esa persona colaboraba con la DEA y con el FBI, y Scott Bierman señala que la operación fue una operación controlada, ¿no? Hubieron grabaciones, lo refiere expresamente Scott Bierman. Esto determina que cualquier intento basado en prueba ilegal o en meras alegaciones argumentativas sin sustento probatorio de sostener que Fidel Sánchez tuvo que ver con esta actividad, no se condice con la evidencia objetivamente plasmada en el curso de este proceso penal. Habíamos establecido también que la presunta actividad criminal proveniente de México y de Estados Unidos no había generado ganancias, porque en ambos casos, tanto la presunta actividad en Rancho Luna como el presunto financiamiento de actividades de tráfico de drogas por parte de Simón Sánchez Paredes en favor de Lucio Tijero constituían delitos frustrados. Y porque además habíamos examinado la contraprueba, que es toda la información financiera y de registros públicos proveniente de los Estados Unidos mexicanos que determinaban que respecto a México no había existido ninguna fuente ilícita que fuera trasladada, ¿no? O que existiera el nombre de ninguno de los acusados, Percibe Sánchez Paredes o Simón Sánchez Paredes. Analizamos también en la sesión anterior que la actividad criminal postulada respecto a Perú
Primero se produjo cuando Fidel Sánchez Alayo tenía 13 a 14 años y no ha sido acreditada, ¿no? Por existir, y esto ya lo han trabajado mis colegas, la absolución de Praxile Sánchez, por existir procedimientos de absolución, porque las declaraciones de Lucio Tijero han sido reconocidas como no creíbles, ¿no? Este dato, señores magistrados, es un dato al que voy a recurrir constantemente, porque ya en los informes jurídicos que nosotros hemos presentado, tanto el de Cay ambos como el de Carlos Aránguez, dicen expresamente, o hablan expresamente, o tratan expresamente la importancia, ¿no?, del factor etéreo para determinar la posibilidad de conocer la procedencia ilícita del bien, ¿no? E incluso se analiza esto desde la perspectiva del principio de confianza, ¿no? Pues bien, ya examinamos y hemos establecido que hay insuficiencia probatoria sobre la existencia de una actividad criminal previa. Hemos establecido que la evidencia no revela que aquella haya generado un patrimonio, ¿no? Y luego revelaremos o demostraremos por qué sostenemos que no existe posibilidad de sostener que exista algún patrimonio no justificado que se haya integrado a su vez al patrimonio del señor Fidel Ernesto Sánchez Alayo. Para eso es importante descartar la conexión entre la ganancia proveniente del delito fuente y el patrimonio de Fidel Sánchez Alayo. Para eso, evidentemente, la analítica del patrimonio de Fidel Sánchez Alayo resulta fundamental. Señores magistrados, creo que hay una pauta de análisis epistemológico que hay que observar, que es relevante. Frente a la acusación fiscal ambigua, imprecisa, desordenada, sin indicación del procedimiento probatorio inferencial, con los hechos probados, los hechos conclusión y la inferencia basada en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. Frente a eso, tenemos un planteamiento desorganizado, poco conexo, y frente a eso la defensa ha tratado de identificar lo que debería ser una pauta analítica que la defensa plantea, ¿no? Creo que esta quizás sea una forma adecuada de ver las cosas. ¿Por qué? Porque si vemos la imputación fiscal, observamos que la presunta actividad generadora de ganancias ilícitas se produce en el 87, México, diciembre del 87, cuando fallece Simón Sánchez, julio del 87, cuando es intervenido Lucio Tijero, y en el año 70-80 las actividades de Parciles Manuel o Orlando Sánchez Paredes, según la Fiscalía. Todas estas actividades habrían generado una ganancia ilícita que termina plasmándose en el caso particular de Fidel Sánchez Alayo en el aporte de 45.000 soles para la constitución de Comarsa del 20 de enero de 1992. Este es el punto central, el punto neurálgico. ¿Por qué, señores magistrados? Porque todos los actos posteriores que vamos a reseñar más adelante, frente a ellos no existe alegación de contaminación posterior del patrimonio de Fidel Sánchez. ¿A qué me refiero? Que supuestamente la actividad criminal tiene este dato cronológico previo al 92, y acá es donde supuestamente se inyectaría el patrimonio ilícito, y lo demás serían actos ya derivados de este aporte inicial. Repito, lo posterior al 92, o con relación a lo posterior al 92, no hay ninguna referencia a una actividad ilícita que se haya integrado al patrimonio de absolutamente ninguno de los acusados. Por eso es tan complicado, por eso es que todo el análisis que se pretende hacer en cuanto a la cuestión pericial, contable, tiene que ver con estos periodos de tiempo, no con lo posterior. Porque ya en lo posterior, incluso en algún momento, la actividad no revela desbalance. Por eso vemos ahí también un sesgo, no diría malicioso, pero sí de conveniencia de los peritos de la policía que hacen el corte en un determinado momento para evitar que ese resultado favorable posterior termine afectando en favor de los investigados el resultado final. Este dato, señores magistrados, es, repito, muy importante, porque nos vamos a focalizar en este dato. Porque luego vamos a notar además, señores magistrados, ¿no?, y por eso la importancia de hacer esta precisión, porque va a incidir en lo que es nuestro razonamiento posterior.
¿Qué es lo que postula la defensa? Que esos 45.000 soles iniciales fueron otorgados por Manuel Sánchez Paredes a su hijo, Fidel Sánchez Alayo. Este hecho no es un hecho controvertido, señores magistrados. Los 45.000 soles sí fueron entregados por Manuel Sánchez Paredes. Declaración de Manuel Sánchez Paredes de folios 99-60-53 a 99-60-62, él dice expresamente, sí, yo le di el dinero a mi hijo. Miguel Ángel Sánchez Alayo también corrobora esta declaración, porque Miguel Ángel Sánchez Alayo, que hoy día no está acusado, fue investigado. Y él dijo también, lo que yo aporté como accionista, al igual que lo de mi hermano, me lo dio mi padre, segundo Manuel Sánchez Paredes. Recordemos el año 92, la edad que tenía Fidel Sánchez, ¿no? Estamos hablando de un joven de 22 años, 23 años. También está corroborado con el informe pericial económico financiero de Manuel Sánchez Paredes, elaborado por Raúl Toledo Chirino, por el informe pericial contable de Fidel Sánchez Alayo, que obra en cuaderno anexo, y además, concretamente, señores magistrados, porque obra un cheque referenciado en las escrituras públicas, incluso, de Constitución de Comarca. El cheque 89087101, el Banco Interbank, que es el aporte por 45.000 soles, que fue el monto, girado por segundo Manuel Sánchez Paredes, perdón, que hay un error, segundo Manuel Sánchez Paredes, corregirlo por favor, segundo Manuel Sánchez Paredes, y que precisamente es el monto que se utiliza para que se constituya por parte de Fidel Sánchez Paredes, Sánchez Alayo, Comarsa, Sociedad Anónima, Compañía Minera Aurífera Santa Rosa, ¿no? Este hecho no es controvertido. El dinero, a través de este cheque, llegó de Manuel Sánchez, ¿no?, a Comarsa y fue asignado como aporte de Fidel Sánchez. ¿Cuál es el aspecto problemático según la hipótesis fiscal? Que Manuel Sánchez Paredes no podría haberle asignado esa suma a Fidel Sánchez porque él tenía un saldo negativo. O sea, no está en discusión que el dinero existió, no está en discusión que se trasladó efectivamente bancarizadamente, ¿no?, a Comarsa, sino lo que se sostiene es don Manuel Sánchez Paredes no tenía un medio lícito para tener esta cantidad de dinero porque tiene, según el análisis contable, saldo negativo. ¿Y cuáles son los elementos de convicción para sostenerlo? Primero, el informe contable 9 del 2010, elaborado por Carlos Jara Corso y Héctor Beltrán Acosta, del 17 de febrero del 2010. Acá hay una discrepancia porque los propios peritos dicen que sería del 19 de febrero de 2010. Y el informe contable 10, que es el que corresponde a mi patrocinado. El número 9 es el que corresponde a Manuel Sánchez Paredes y el número 10 es el que corresponde a Fidel Sánchez Alayo. Lo que dicen los peritos es, como no le reconozco saldo favorable en ese momento al señor Manuel Sánchez Paredes, entonces no sería posible que le haya asignado. Entonces es una suerte de razonamiento dominó, ¿no? Como no hay saldo reconocido en favor de Manuel Sánchez Paredes, ese aporte tendría un origen ilícito, ¿no? Señores magistrados, ubiquemos el contexto. Estamos hablando acá, finalmente, de un acto de lavado cuyo origen sería 45.000 soles. Más o menos $12.000. ¿No? Ese es el acto de lavado que postula la Fiscalía inicialmente. ¿Cuál es la cadena de razonamiento probatorio fiscal? Como les decía, el patrimonio de Manuel Sánchez Paredes estaría vinculado a actividades criminales porque no habría justificación de su patrimonio y porque, según la Fiscalía, habría un presunto relacionamiento con actividades criminales. Luego, hay una asignación de 45.000 soles a Fidel Sánchez Alayo, que proceden de Manuel Sánchez Paredes y que son parte de una operación bancarizada a través del Interbank. Y luego la Fiscalía dice que Fidel tenía conocimiento del origen ilícito de esos 45.000 soles. Y acá anotar los datos relevantes, ¿no? Fidel Sánchez Alayo tenía 23 años de edad. ¿Bien? Era mayor de edad, pero era todavía un joven, ¿no? Relacionado económicamente con su padre. ¿Cómo ocurre? Pues hoy en día incluso, y ocurría más hace 30 años, ¿no? Y además, en ese entonces, 1992,
la actividad empresarial de Manuel Sánchez Paredes era notoria. Hemos referido que tenía actividad empresarial notoriamente conocida. Entonces, la única conducta aprobada, señores magistrados, es esa asignación de fondos. Esto no se encuentra aprobado, esto no se encuentra aprobado. En la acusación, desordenada, inorgánica, inconexa, lo que luego hace la Fiscalía es hacer referencia a una serie de actos que nosotros identificamos como actos de la vida cotidiana, actos financieros y mercantiles estandarizados. La única posibilidad de darle sentido delictivo a estos actos es si se reconoce que ese patrimonio del 92 ya venía contaminado. Porque luego, en la hipótesis fiscal no hay ninguna referencia a alguna actividad criminal en este periodo. No se dice que la apertura de cuentas fue con dinero que proviene de alguna otra actividad criminal, ¿no? No se dice que la transferencia de 14 millones de dividendos de Comarsa provenga de una actividad criminal, porque recuerden que estos dineros terminan todos proveniendo de Comarsa, de una actividad que la Fiscalía reconoce ilícita, porque la hipótesis inicial, Comarsa y Compañía Minera de San Simón, son empresas fachadas que no trabajan con oro, sino que realmente trafican droga. Esa hipótesis, que era la hipótesis inicial de la policía, ¿no?, pierde acá sentido cuando estas operaciones tienen que ver con los dividendos de Comarsa. Incluso la compra de acciones de Comarsa, la asociación de Perciles Sánchez, se hace con patrimonio de Comarsa. Este dato es importante, señores magistrados, porque eso va a evitar un análisis innecesario, que lo vamos a realizar, pero desde otra perspectiva, de las operaciones y de cada una de estas operaciones. Porque vamos a ver, repito, que según la postulación fiscal, no se le añade ningún dato adicional. Son actos financieros normales de la vida cotidiana: aperturar cuentas, ¿no?, entrega de dividendos, transferencia de acciones, asignación de dividendos, incremento de dietas, aportes en personas jurídicas. Son actos de la vida cotidiana. El único sentido delictivo que tendría dependería de si tuvieran alguna conexión de ese patrimonio inicial de 45.000 soles, en el caso de Fidel Sánchez, con alguna actividad delictiva. No hay ninguna referencia a ningún dato adicional, señores magistrados. ¿Bien? Por eso en su momento, cuando hubo la posibilidad de plantear ese control escrito que la sala pretendió, también planteamos este cuestionamiento, ¿no?, de por qué eran comportamientos que estaban integrados en un plan delictivo, ¿no? Pero además, señores magistrados, la Fiscalía introduce como actos de lavado y no como datos, dos concretamente, que constituyen indicios de no justificación. Eso demuestra, señores magistrados, los problemas en la construcción de la imputación fiscal. Esto, señores magistrados, ya lo he desarrollado, no insistiré más en estos puntos, pero creo que conforme vamos avanzando en el análisis, vamos encontrando cómo es que esta circunstancia, problemas de imputación suficiente y sus efectos en la verificación de la imputación fiscal, se van aplicando en circunstancias concretas y específicas. Los señores magistrados, se incorporan como imputaciones lo que son en puridad situaciones o datos de indicios de no justificación. No justificación de recepción de 532.000 soles entre el 91 al 94 provenientes de Manuel Sánchez. No justificación de 6.932.000 recibidos de utilidades de Comarsa. Y vamos a anotar otro dato particular, señores magistrados. Volvamos al anterior, señores magistrados. Muchas de estas operaciones, ¿no?, y los datos que sirven para cuestionar a estas operaciones o actos mercantiles financieros estandarizados son examinados desde la perspectiva del conocimiento particular de la Fiscalía. La Fiscalía se olvida que a nivel empresarial existe el principio de la libertad empresarial, supone la libertad de autoorganización empresarial.
Yo decido libremente si me adelanto utilidades, ¿no? Si en lugar de recibirlas directamente como corresponde, decido asignárselas a alguien más. Es parte de la libertad empresarial. Organizarse libremente para lograr, dentro de los contornos de la legalidad, el funcionamiento más eficaz y eficiente de la organización que desarrolla una actividad económica. Eso es libertad de empresa. Pero la Fiscalía comienza a cuestionar actividades tratando de que su conocimiento particular predomine sobre criterios económicos y de conveniencia económica, que son los que priman en un estado, en una economía de un estado, en una economía de mercado de un estado de derecho. Señores magistrados. Entonces, como la premisa de la Fiscalía es que esos 45.000 soles que recibe Fidel Sánchez Alayo de su padre, algo absolutamente normal en países tan tradicionales como los latinoamericanos, donde los padres, ¿no?, que tienen un patrimonio y buscan a ayudar a los hijos a que estos crezcan y emprendan individualmente. Es absurdo pensar que en Latinoamérica, cuando se cumplen los 18 años, los padres se desentienden de los hijos, ¿no? Porque además es un dato probado, lo decía, ¿no? La Fiscalía sostiene de que existe entonces una necesidad de discutir si el patrimonio de Manuel Sánchez Paredes tenía procedencia lícita o no, en particular esos 45.000 soles. Y la defensa va a explicar por qué esos informes contables policiales, que son la única prueba de cargo, porque la única prueba de cargo de que ese patrimonio no se encuentra justificado son estos informes contables policiales, son inidóneos para generar convicción plena sobre lo que la Fiscalía propone. Y acá trabajo con los planteamientos de Carmen Vázquez, la prueba pericial en el razonamiento probatorio, y Mauricio Duche, la prueba pericial, que reconocen estas condiciones básicas de todo perito y que vamos a reconocer que sus deficiencias se aplican particularmente a los informes periciales contables 10 de Manuel Sánchez Paredes, perdón, 9 de Manuel Sánchez Paredes y 10 de Fidel Sánchez Alayo. Primero, la falta de confiabilidad del perito policial. No solamente porque lo referí anteriormente, sino que acá hay una circunstancia particular que precisamente Carmen Vázquez analiza, ¿no? La conveniencia de que la selección del perito sea una selección imparcial. Aquí no ha existido una selección imparcial del perito. Se le da el poder a la policía para que investigue preliminarmente, y este procedimiento de asignación del perito fue un procedimiento no guiado por criterios de legalidad. No hay una posibilidad de controlar la parcialidad del perito si es que el perito ha sido designado a dedo. Los peritos policiales han sido designados conforme a criterios institucionales, ¿no? Y eso se va a notar, señores magistrados, cuando observemos la falta de idoneidad de los peritos policiales, ausencia de experiencia en la materia examinada. Los peritos policiales no integraban divisiones criminalísticas. Vamos a entrar luego a la analítica concreta, pero estos peritos que han dicho que el de balance de don Manuel Sánchez, el de balance patrimonial de don Manuel Sánchez Paredes impide reconocer la licitud de esos 45.000 soles que constituyen esa imputación central sobre Fidel Sánchez Alayo, nunca integraron divisiones criminalísticas. No habían realizado pericias anteriormente. Y sí, eran profesionales, ¿no? Eran contadores, etc. Pero ese dato es irrelevante según Carmen Vázquez. Lo importante es la experticia. Eso es lo que determina la experiencia, ¿no?, y la capacidad de pronunciarse sobre la materia en que se examina, ¿no? Sobre todo, señores magistrados, cuando estamos hablando acá de una materia particularmente compleja. Estamos hablando de un examen contable que nos remontaba a actividades de los años 60, que relacionaba ese patrimonio con actividades económicas altamente complejas, que tenían un contexto propio, la actividad pesquera, la actividad inmobiliaria, la actividad ganadera,
y la actividad de transporte, además de la actividad minera. Estos peritos, pregunto, señores magistrados, ¿contaron con algún apoyo en ese ámbito? Ninguno. Por eso era importante, señores magistrados, que este factor hubiese sido cautelosamente cuidado por el Ministerio Público. Los peritos, repito, policiales, carecen de experiencia. Luego, tenemos problemas de parcialidad. Hay dos formas de parcialidad, señala Carmen Vázquez, ¿no? Parcialidad cognitiva y parcialidad disposicional. Parcialidad cognitiva. Claro, la información que contaron fue una información incompleta y además con una evidente predisposición. Esta predisposición teórica, señores magistrados, se observa cuando reconocemos, a decir de los propios peritos, que todos los peritajes de todos se realizaron a la vez. Todos se realizaron a la vez. Por lo tanto, como había esa relación de conexidad entre el trabajo de todos, pues había una predisposición a que lo que se disponía operativamente respecto al sentido, ¿no? O mejor dicho, al resultado pericial, tuviera una misma orientación. Porque si no, no hubiese sido posible que emitan con coherencia las pericias. Eso se ve con claridad en la pericia de don Manuel Sánchez Paredes, que tendría que estar conectada con la de Fidel Sánchez Paredes, pero lo elaboran dos personas distintas, ¿no? Y lo que es lógico sería que primero se acabe con la de Manuel y al acabar con la de don Manuel Sánchez Paredes, se inicie a trabajar la de Fidel Sánchez para lograr esa independencia quizás, ¿no? O autonomía en el criterio, pero no se trabajaron al mismo tiempo. Incluso, como les decía, salen el mismo día. Pero una hace referencia a la otra. Con lo cual queda una duda, ¿no? Si las personas que elaboraron el informe pericial de Fidel Sánchez no fueron completamente las que elaboraron el informe de Manuel Sánchez Paredes, ¿cómo podría decir ese perito que leyó y examinó esa pericia si no tuvo oportunidad porque salió el mismo día? Parcialidad disposicional. Estos peritos dependían jerárquicamente de altos mandos policiales. Esos altos mandos que salieron en la conferencia de prensa con Alan García, el ministro del Interior, el comandante general de la policía, estos peritos tenían dependencia jerárquica. Pero además vamos a ver un tema de conflicto de interés porque luego estos peritos prestan servicios a la Procuraduría Pública Especializada. Eso lo vamos a analizar con detalle en relación a la prueba directamente. Examinemos primero, brevemente, porque esto ya lo analizó el doctor Jorge Paredes, el informe contable 9.2 del 2010, elaborado con relación a don Manuel Sánchez Paredes. Estos son los criterios que vamos a aplicar al caso concreto. Perdón. Volvemos. Aplicación correcta de la teoría, los principios y los métodos de su disciplina. Acá vemos una primera gran falla. No hay saldo inicial. Todos los peritos han reconocido que para poder realizar un análisis adecuado, idóneo, con margen de error mínimo, es necesario que en un examen contable conste un saldo inicial. Esto ya lo he dicho hasta la jurisprudencia. En la sesión 451 del 20 de abril de 2022 fueron examinados los peritos y señalan que el único dato que consideraron para partir era la liquidez al 31 de diciembre del 90. A partir de esa liquidez, desarrollan su movimiento de flujo de ingresos, egresos e inversiones. No hay un análisis de saldo inicial. Partieron con lo que vieron en el estado de cuenta de liquidez de las cuentas de don Manuel Sánchez Paredes. Eso además tiene una debilidad que vamos a demostrar posteriormente. Parte de una premisa inexacta, ¿no? Que todo el patrimonio de las personas está siempre, ¿no? en las instituciones bancarias, ¿no? Según estos peritos que no reconocen saldo inicial, pues las personas no tienen inversiones, no tienen dinero en efectivo, etcétera, ¿no? Se le pregunta, ¿no? El saldo que señala en la página 78 de su pericia,
es el saldo de cuenta que aparece en el banco CCC. Es correcto. Es decir, su saldo inicial es un saldo hipotético, un saldo, yo diría, no veraz, porque se basa en este dato que es incorrecto. El saldo inicial supone una analítica mayor. Entonces ya hay un primer problema con la aplicación de la teoría. La teoría contable establece que tiene que haber la determinación de un saldo inicial, ¿no? Además, para determinar ese saldo, ¿no? O mejor dicho, para examinar ese saldo inicial, los peritos han reconocido que no se ha tomado en cuenta otras fuentes. Y se le pregunta expresamente, para establecer el saldo inicial, ¿tomaron en cuenta la venta de 2 inmuebles por la suma de 300 millones de intis realizados en junio y julio del año 90? Solo se ha considerado la liquidez al 31 del 12 del 90 para iniciar el movimiento de sus flujos de ingresos, egresos e inversión. Es decir, este dato, que era significativo porque suponía que un bien inmueble o 2 bienes inmuebles eran vendidos y generaban eso, evidentemente, una liquidez, no es considerado por los peritos, ¿no? Tampoco se ha considerado el nivel de bancarización de la época, ¿no? Dice, en el año 91 era obligado a bancarizar todos los ingresos, no era obligatorio porque no existía una norma expresa, ¿sí? Y acá vemos una falta de logicidad, ¿no? Si yo utilizo como saldo inicial el estado financiero, ¿no? El estado, perdón, bancario, ¿no? Estado de cuenta bancaria, lo que aparece en los movimientos bancarios. Pero luego reconozco que no hay obligación de bancarizar todo, entonces estoy incurriendo en una falta de logicidad que afecta, ¿no?, las conclusiones de razonamiento, ¿no? Analizaron el nivel de bancarización de esa época, no ha sido objeto de nuestra experiencia. Otro aspecto que corresponde analizar es el margen de error. Cuando se examina la fiabilidad de una pericia, hay que examinar el margen de error. Y acá tenemos una circunstancia relevante, ¿no? Los propios peritos han reconocido un error, yo diría mayúsculo, en la determinación económica de Manuel Sánchez Paredes, ¿no? Sesión 447 del 12 de abril de 2022, evidentemente anticipándose a lo que las partes iban a preguntarle. Se le pregunta a los peritos, a folio 52 de su pericia, atribuyen gastos de inversión por importación de maquinarias. Al respecto, debo indicar que ha habido una diferencia tipográfica con respecto a la importación de los 314.000 con $20 y se había considerado 624.586, debiéndose considerar 313.259. Este sería el monto de la inversión en cuanto a esta maquinaria. Estamos hablando de un error que vamos a notar que reduce sustancialmente, ¿no?, el presunto saldo negativo de Manuel Sánchez Paredes. Y si seguimos una lógica, criterios de lógica elemental, si existen errores en el informe pericial policial de Manuel Sánchez Paredes, los razonamientos respecto a la situación contable y económica de Fidel Sánchez Alayo también serían erróneos por asociación. Volviendo o insistiendo con lo antes indicado, ¿no? ¿Cómo se determinó el saldo final para el 92? En el 92 una diferencia tipográfica por las importaciones de 313.259 que se debió considerar en vez de 624.586, donde se refleja el desbalance deduciendo esta diferencia de 372.539. Entonces lo que dicen al final es que, perdón, me equivoqué, el desbalance no era 730.917 soles, ¿no?, sino 417.657 soles. Solamente me equivoqué en 300.000 soles, dice el perito. Ya reduce el presunto desbalance de Manuel Sánchez Paredes a casi la mitad. Al final veamos, señores magistrados, la logicidad de este número. Acá tenemos un caso de lavado por un poco más de $100.000. Ese es el gran caso que nos trajo la Fiscalía. Un desbalance patrimonial por un poco más de $100.000.
Entonces acá hay un margen de error evidente, contrastado, además y reconocido por los peritos de la policía. Vimos ya el examen objetivo de ese peritaje, repito, el peritaje 9 de 2010 que corresponde a Manuel Sánchez Paredes. Realicemos el examen subjetivo. El perito Héctor Beltrán Acosta. Se le preguntó si a la fecha de realización de la pericia contaba con experticia. Pese al esfuerzo del señor Beltrán de decir que, bueno, estaba capacitado, etc., él terminó reconociendo que toda la capacitación que ostenta es posterior al año 2010 en que se realizan los informes periciales contables, ¿no? Él ha reconocido que realizaba trabajos extrainstitucionales, es decir, no eran trabajos que tuvieran que ver con su actividad contable. Desarrollaba labores relacionadas al giro de cheques, análisis de conciliaciones bancarias, asesoramiento en materia contable. Incluso cuando habla de qué cursos llevó, él dice, sí, tuve cursos en donde se vio el tema, el curso de Estado Mayor. En el curso de Estado Mayor no se ve pericias contables. Entonces, toda su actividad respetable, sin duda esforzada del señor perito Héctor Beltrán Acosta, no tenía que ver con actividad pericial. No tenía experiencia para hacer esa pericia. Veamos los datos concretos. Cuando se le interroga, sesión 473 del 27 de mayo del 2022. Claro, porque él va narrando toda su actividad previa en la policía antes de ser responsable de estas pericias. Bueno, trabajé en la dirección de personal, dice, del RIMAC, ¿no? Entre el 99 al 2000, dice. Trabajé en giros de cheques haciendo conciliaciones bancarias. ¿Hacía pericias? En ese tiempo no, pero trabajé un año. Luego fue a trabajar a Seguridad del Estado en el año 2000. Cuando trabajó en Seguridad del Estado, ¿cuál era su función? Asesoramiento. Sesión 473. ¿Realizaba pericias en estos cargos? No, pero sí estaba vinculado a apoyar el trabajo, seguía preparándome, estudiando, haciendo cursos. Nunca indica cuáles, nunca indica qué actividad de apoyo realizó. Dato concreto, ¿realizaba pericias? No. Trabajo extrainstitucional 2000 a 2004. Trabajar extrainstitucionalmente significa que trabajamos en labores que por disposición de comando se dispone que uno efectúe trabajos no netamente policiales. Sesión 473 del 27 de mayo del 2022. Acá, señores magistrados, ya estamos 2004, a pocos años de la fecha de elaboración de esta pericia. Luego lleva 2 años el curso de Estado Mayor. Era un curso especial, el curso del Estado Mayor. ¿Desarrollaba actividad pericial ahí? No. 2006. Pero además, señores magistrados, hay otro dato, además de su falta de experiencia, el interés en el resultado del proceso penal. Porque lamentablemente, y esto es un dato no irrelevante, yo creo muy relevante porque es un tema de conflicto de intereses. En la sesión 474 de fecha 30 de mayo del 2022, se le pregunta a Héctor Beltrán Acosta, luego de pasar al retiro, ¿ustedes han tenido algún tipo de relación contractual profesional con el Ministerio del Interior? Quien le habla está trabajando actualmente en la Procuraduría que pertenece al sector del Interior, pero no tiene nada que ver con el Ministerio del Interior, es independiente. ¿A qué Procuraduría se refiere usted? A la Procuraduría de Tráfico Ilícito de Drogas, Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Es decir, este perito, que era el perito que esperamos que sea imparcial o objetivo por parte de la policía, después de trabajar en la policía se fue a trabajar a la Procuraduría. ¿Y quién le designa? ¿Quién le contrata? La Procuradora Pública. En el proceso de selección, vamos a mostrar los documentos, aparece la Procuradora Pública como la persona que le selecciona. Eso, si no afecta
lo que es la pericia, porque se realizó en el 2010, al menos afecta el examen que se realizó durante el juicio oral. Había posibilidad de que el perito Héctor Beltrán Acosta hiciera algún tipo de corrección a su pericia cuando trabaja con una de las partes procesales. Imposible. Seguimos con el interrogatorio y se le preguntó, ¿es la procuraduría que dirige la doctora Sonia Medina? Es correcto. ¿Desde qué año presta servicios ahí? Desde hace 4 años aproximadamente. Ya este dato, señores magistrados, cubre, llena de sospecha lo vertido por el señor Héctor Jara Beltrán. Estamos hablando todavía de la pericia del señor Manuel Sánchez Paredes, por cierto. Aquí están los datos, señores magistrados, porque esto lo aportamos, ¿no? Oficio 212-2016 de fecha 6 de mayo del 2016 de fojas 1.027.000 a, perdón, 1.027.511, emitido por la Dirección de Procesos de Personal y Remuneraciones del Ministerio del Interior. Se ha verificado que quienes vienen prestando servicios profesionales, que vienen prestando servicios profesionales conforme se detalla a continuación, y es Carlos Jara Corso, perdón, desde el 21 de octubre del 2010 a la fecha. Es decir, acá vamos a un dato preocupante, porque el señor Jara Corso es autor de todas estas pericias. Se jubila, emite su informe pericial. Ubicamos la fecha del informe pericial, por favor. Segundo, señor magistrado. Los informes periciales se emiten, señores magistrados, en febrero del 2010. Este es otro perito, Carlos Jara Corso. Bien. En febrero de 2010, el señor Jara Corso, luego, permíteme ser suspicaz, renuncia para irse a la Procuraduría. No pasan ni un año, señores magistrados, y el señor Jara se va de la policía, saca todas estas pericias y obtiene su premio. Es un conflicto de intereses gravísimo, señores magistrados. El señor Carlos Jara Corso no pudo ser contratado, no debía ser contratado por la Procuraduría porque había acá un problema de imparcialidad o de conflicto de interés. Pero aquí están, todas estas pericias, señores magistrados. Y eso no es culpa de la defensa. Ese es un error gravísimo, al menos, por decirlo de alguna forma, de una de las partes procesales, contratar al perito de la otra parte, o mejor dicho, al perito que teóricamente actúa imparcialmente, que es el perito de la policía. Todas estas pericias están afectadas con este elemento que afecta el análisis subjetivo de la pericia, interés en el resultado del proceso. Nos hemos visto que Beltrán Acosta, uno de los peritos, tiene todos estos problemas. Ha reconocido que también trabaja desde el 2004, perdón, sí, desde hace 4 años con la Procuraduría, y luego tenemos a Jara Corso que no esperó tanto, ¿no? Él fue más o menos rápido, ¿no? En pocos meses se fue a la Procuraduría. Él es autor de todas estas pericias, señores magistrados. Digamos, señores magistrados. Sigamos con el tema del interés, ¿no? ¿Quién entrevista a Carlos Jaime Jara Corso? Claro, porque acá vemos una convocatoria de señores magistrados, pero las personas son contratadas continuamente, ¿no? Formato de entrevistas son papeles públicos que se han aportado folios 1.027.741.
¿Quién la entrevista? Doña Raquel Medina Calvo. La convocatoria, folios 1.027.729, los resultados, hojas 1.027.512, el contrato, hojas 1.027.749. En todas vamos a ver que quien define la contratación, y acá genera ya incluso una crítica de la perspectiva de lo que es el derecho que tiene todo ciudadano de cuestionar los actos de la administración, ¿no? ¿Cuál sería ¿no? el factor que determinó la contratación de Jara Corso, ¿no? La meritocracia. A esto le sumamos, a todo esto le sumamos estos sesgos o prejuicios preexistentes que hemos referido a lo largo del inicio de nuestra alegación, ¿no? La intervención directa del presidente de la República, ¿no? La utilización emblemática del caso, la exigencia de resultados concretos por parte de la presidencia de la República en una institución jerarquizada como es la policía, evidentemente impide sostener que estos resultados policiales están libres de sesgos o prejuicios. Ahora, el examen concreto del informe 9. Estamos todavía, señores magistrados, con el informe de don Manuel Sánchez Paredes. Información relevante no considerada, ¿no? No se ha valorado información relevante necesaria para examinar el saldo inicial o determinar el saldo inicial real del segundo Manuel Sánchez Paredes, ¿no? Acá faltó completar el apellido. Acá se habla, lo dijimos hace un momento, de la venta de 2 inmuebles, ¿no? Señores magistrados, este dato lo introduzco no porque la defensa sostenga, porque nunca se sostuvo, que ese saldo propuesto por Tumi Torres fuera relevante, sino porque observamos, y esto fue notorio cuando hicimos el examen de ese perito en particular, porque no se permitió que fuera examinado en relación a los análisis relacionados a este flujo de Tumi Torres, ¿no? La autoridad policial, perdón, el perito policial, no solamente ignora información relevante, sino que se enfoca básicamente en analizar esta información económica que se ha descartado por parte de la defensa. Si ustedes examinan el informe contable 9, estaba 80-90% dedicado a desbaratar las presunciones de Tumi Torres, presunciones que no hemos traído a juicio. Un análisis que no hemos traído a juicio. Por eso decimos que esta información que analiza el perito del caso, el perito los peritos Jara y Beltrán, es información irrelevante, porque no corresponde o no tiene relevancia epistemológica con lo que se va a analizar en este pronunciamiento judicial. Se dice y se señala que la defensa de Manuel Sánchez Paredes, ¿no?, presentó un escrito, ¿no? Pero cuando observamos el informe contable 9 de la policía, observamos que no lo ha analizado. Hay un análisis incompleto, ¿no? Repito, estos errores ya lo hemos referido, ¿no? Se utiliza solamente la información que se encuentra correspondiente a la actividad bancaria, ¿no? Entonces, hemos demostrado que el informe pericial, que es la fuente para sostener en este siguiente informe que don Manuel Sánchez Paredes no tenía 45.000 soles para aportar, para entregarle a su hijo, para que él aporte en la Constitución de Comarsa, hemos demostrado todas esas fallas que impiden considerarlo como prueba de cargo válida. Examinemos ahora el informe contable 10 del 2010 que corresponde a Fidel Ernesto Sánchez Alayo y realizaremos el mismo procedimiento. Primero el examen objetivo, luego el examen subjetivo y luego el examen concreto, siguiendo las pautas de la casación de punto. Aplicación de la teoría, los principios y los métodos de su disciplina. Los peritos señalan haber aplicado las normas internacionales de contabilidad, las NIC. Sin embargo,
son normas que no se aplican al caso de Fidel Sánchez Alayo, porque Fidel Sánchez Alayo no llevaba contabilidad por ser persona natural sin negocio. Las NIC solamente aplican a comerciantes y a empresarios que llevan por obligación legal contabilidad. Por lo tanto, se aplica una norma que no correspondería aplicar. Evidentemente, esto revela, señores magistrados, que la falta de experiencia de los peritos tuvo un efecto en la analítica que realizaron sobre la información contable o financiera. El examen subjetivo, señores magistrados, no significa que en cuanto al aspecto objetivo sea el único aspecto a considerar, sino que por derivación corresponden todas aquellas realizadas respecto a don Manuel Sánchez Paredes. Las credenciales del perito, nuevamente, Héctor Beltrán carecía, lo decíamos hace un momento, de idoneidad porque no tenía experiencia en materia pericial, contable y en particular de este tipo de materias, ¿no? Realizó trabajos institucionales, desarrolló actividades de giro cheque, conciliaciones bancarias, asesoramientos, no realizó actividad pericial. Esto lo dije, bueno, eso ya lo examiné cuando vimos lo de informe 9 correspondiente a don Manuel Sánchez Paredes. Pero la otra perito, la perito Ana María Jiménez Cárdenas, también tiene la misma falencia o debilidad probatoria, ¿no? O de idoneidad en cuanto a lo que es su acreditación, ¿no? Ella trabajó en la división de infraestructura, de la policía, en la dirección de auditoría, en la dirección de economía, en auditorías de contrabando y delitos tributarios y en auditorías contables a la PNP, no en actividad pericial. Repito, como lo decía hace un momento, ningún perito que tenga que ver con las pericias 9 y 10 trabajó en divisiones criminalísticas. Ninguno trabajó en la división de apoyo a la policía, ninguno trabajó en la división de criminalística, no. Todos han trabajado en divisiones distintas. Ana María Jiménez Cárdenas, ella dice, trabajé en la dirección de logística y la división de estructura entre el 90 y el 94. ¿Allí desarrolló actividades periciales? No. Sesión 474 del 30 de mayo del 2020. Luego trabajó en la 7ª región, área de auditoría, en el año 95. Ahí desarrolló actividad, no actividad de auditoría, sino actividad pericial, no. Auditorías, exámenes especiales. Luego trabaja en la Dirección de Economía de la Policía en el año 95 también. Ahí desarrolló actividad pericial, no. Luego trabaja en la Dirección de Policía Fiscal, 95-2003. ¿Usted ahí qué actividad desarrollaba? He realizado procedimientos de auditoría en el tema de delitos de contrabando y delitos de defraudación tributaria. Auditoría, no pericia. Luego trabaja en control institucional de la policía del 2003 al 2009. Control interno. ¿Qué funciones desarrollaba allí? Auditorías contables a las distintas unidades de la policía. Exámenes especiales, todo lo referido a procedimientos y técnicas de auditoría contable, repito, respecto a unidades de la policía. No realizaba actividad pericial. Antes del 2009, ¿había realizado alguna pericia? Evasivamente responde auditoría. Podemos darle fiabilidad a un informe contable policial que es elaborado por una persona que no ha realizado pericias. Interés en el resultado del proceso, como decíamos anteriormente, señores magistrados, el señor Héctor Beltrán Acosta ha reconocido que luego de pasar a retiro, se fue a trabajar a la Procuraduría. La Procuraduría de la doctora Sonia Medina. Y acá genera curiosidad que la Fiscalía no haya hecho ningún intento de dar explicación a este dato, ¿no? Claro, porque así como la Fiscalía trata de cuestionar la credibilidad de los peritos de parte, este dato alguna importancia debería tener en su analítica, ¿no? Al menos para refutarlo, anticiparlo,
No, absolutamente ni una línea, porque esto evidentemente es algo que afecta, yo diría mortalmente, la posibilidad de darle fiabilidad absoluta a los resultados de este informe policial contable, ¿no? La Fiscalía de la doctora Sonia Medina, sí. ¿Desde cuánto? Aproximadamente hace 4 años. Es decir, desde 2018, más o menos cuando inició el juicio oral, lo contratan al señor Beltrán. Miren el correlato, señores magistrados, ¿no? Para Corso, renuncia a la policía, emite su informe pericial, renuncia a la policía y entra a trabajar a la Procuraduría. El señor Beltrán inicia el juicio oral y coetáneamente más o menos entra a trabajar a la Procuraduría. Todo esto se suman los sesgos y prejuicios ya referidos, señores magistrados. El examen concreto del informe contable número 10 de mi patrocinado Fidel Sánchez. Omisión de información relevante, señores magistrados. Cuando han tomado en consideración el dato proveniente de la cuenta libretaza número 01-115, 075-05-11, porque lo que dice la Fiscalía es el señor Fidel Sánchez no podía haber puesto los 45.000 soles porque solamente tenía este monto. Ese dato, como he señalado anteriormente, es irrelevante porque está probado de que el dinero provino de su padre, Manuel Sánchez Paredes. Pero, sin perjuicio de este dato, la policía no ha realizado el análisis ¿no?, del valor actualizado de la cuenta. Es decir, sí, ese monto, ¿cuánto sería hoy en día? No se ha examinado eso. Luego tampoco se han considerado estos cheques, ¿no?, que son cheques que sustentan los pagos a la Asociación Sánchez Príncipe, ¿no? En la página 22 del informe, ¿no?, cuestionan, ¿no?, los pagos referidos a la Asociación Sánchez Príncipe cuando se decide comprar, ¿no?, las acciones que tenía la Asociación Sánchez Príncipe y se produce un aumento de capital, etcétera. Estos cheques son omitidos exprofesamente, ¿no? No se han tomado en cuenta tampoco certificados de rentas de segunda categoría que Comarsa emitió de 96 a 2000 y que además tienen un correlato directo con las declaraciones juradas de renta anual presentadas ante la SUNAT. ¿Qué significa esto, señores magistrados? Que la información que utilizó la policía era información incompleta y que además hubo aquí un sesgo que le llevó a excluir información relevante, ¿no? Nunca se explica por qué, ¿no? Esto evidentemente, señores magistrados, porque esto generaba dificultades para emitir los resultados siguiendo los tiempos que le imponía el poder, ¿no? El poder me refiero a poder ejecutivo. Señores magistrados, estamos realizando nuestro análisis en función de la verificación de la imputación fiscal, de verificación fáctica, ¿correcto? Y la verificación de la imputación subjetiva tiene un correlato fáctico, ¿no? Entonces, por eso vamos a trabajar este aspecto en lo que es el análisis probatorio, ¿no? Respecto a los diversos actos que la Fiscalía cuestiona y que hemos referido que son actos estandarizados, contables, normales y habituales en la vida empresarial, ese análisis lo vamos a realizar cuando ya toquemos la parte del tipo de la subsunción típica, ¿no? Lo que realizaremos ahora es ver si es viable la verificación de los hechos que sustentan la imputación subjetiva. Cito aquí al profesor Mendoza Ayma. El Ministerio Público tiene el deber de la carga de afirmar proposiciones fácticas de una realidad psíquica. Es decir, que se postula un elemento psíquico relacionado, por ejemplo, con el dolo, evidentemente tiene que haber una proposición fáctica y existe la obligación del deber de la carga de probar estas. Por ello, la lógica indiciaria cobra capital importancia para probar realidades subjetivas.
El Ministerio Público debe prestar atención e importancia en la construcción de proposiciones objetivas indicativas que posibiliten inferir lo realizado, la realización, perdón, de las proposiciones configuradoras del dolo en el acto. Es decir, existen proposiciones objetivas que indican necesariamente el conocimiento de la persona. Claro, porque la realidad psíquica, el dolo en el sentido psicológico, no se puede acreditar. No hay un escáner cerebral, no se pueden hacer tomografías para ver si la persona sabía o no sabía de un determinado hecho o no. Por eso es necesario observar las proposiciones que indican, de carácter objetivo, que indican ese dolo en el agente. Sostenemos de que la propuesta fiscal de verificación del tipo subjetivo, tipo subjetivo, no es posible de verificar conforme a la información probatoria que hemos indicado. ¿Cuál es el razonamiento de la Fiscalía respecto al conocimiento de Fidel Sánchez Paredes, Alayo, perdón, respecto a la actividad criminal desarrollada por Simón Sánchez Paredes? La presencia de Fidel Sánchez en México, en el momento en que falleció su tío, el interés de Manuel Sánchez Paredes de retorno de su hijo, la no explicación razonable del retorno de Fidel Sánchez a Lima y, esta afirmación se dice categóricamente, la huida de Fidel Sánchez de México. A partir de eso, se llega a la conclusión de que él conocía de la actividad de Simón Sánchez. Vemos acá proposiciones subjetivas y proposiciones objetivas indicativas, ¿no? Las proposiciones subjetivas son el interés de Manuel Sánchez en el retorno de su hijo. Y otra sería no explicación razonable del motivo de retorno de Fidel Sánchez Alayo. Estas proposiciones, ¿no?, son contrarias a una regla de la lógica de la experiencia en realidad, ¿no? Los padres cuidan a los hijos frente a sucesos traumáticos. El interés de Manuel Sánchez para el retorno de su hijo se explica con esta regla de la experiencia, de la vida. Los padres cuidan a los hijos frente a sucesos traumáticos. Por eso los padres a pesar de que los hijos son mayores, los van a recoger de las fiestas, no se preocupan en pagarle la clínica, se preocupan en seguirles pagando la educación, a pesar de que en algunos casos ya no existe obligación legal. Los padres cuidan a los hijos más aún frente a sucesos traumáticos. Explicamos que lo de México era un suceso traumático y eso explica, conforme a una inferencia razonable, el interés de Manuel Sánchez en que su hijo retorne. Pero además había otro dato, ¿no? ¿Por qué retornó Fidel Sánchez? Porque también había acabado el semestre. Y este dato es un dato probado porque tenemos el certificado de estudios de Fidel Sánchez Alayo, que acredita que él estudió hasta el tercer ciclo. Lo que significa que, siguiendo la correlación, él comienza a estudiar mediados del 86, finales del 87, evidentemente había acabado el ciclo. Proposiciones objetivas indicativas formuladas por la Fiscalía, ¿no? Fidel Sánchez Alayo estuvo en México en el fallecimiento de su tío. Esto no es exacto. Fidel Sánchez no estuvo presente ni tuvo relación con la victimización de su tío. Este dato, además, señores magistrados, es un indicio contingente, ¿no? O sea, estar presente en un lugar, ni siquiera en el lugar, sino a 2 horas de distancia o 3 horas de distancia donde ocurre un suceso delictivo, no significa relacionamiento con el mismo. Entonces, este índice contingente, además, no está aprobado. Está descartado. Fidel Sánchez Alayo no estuvo presente en Rancho Luna. Fidel Sánchez Alayo salió del país por orden de captura. Esto no es verdad, señores magistrados. Cuando se retira Fidel Sánchez Alayo, no existía la famosa orden de captura. Veamos la línea de tiempo, señores magistrados. Este dato es importante. Esto se corrobora con todo lo que ya hemos referido pormenorizadamente respecto a lo de México. Pero repito, lo he querido abordar acá para descartar que la proposición fáctica respecto a el tipo subjetivo no se puede corroborar, ¿no? En todo caso se descarta, ¿no? Simón Sánchez fallece el 10 de diciembre del 87. Fidel Sánchez, acá hay una error, la declaración es el 11, ¿no? Reconoce el cadáver de su tío y
declara, en el caso de homicidio, el 11 de diciembre del 87. Acá hay dos datos importantes, ¿no?, que descartan claramente el conocimiento. Cuando se entera de que su tío fallece, Fidel Sánchez Alayo se traslada en auto 2 horas a reconocer el cadáver de su tío que estaba todavía, ¿no?, inerte en el lugar de los hechos. La regla de la lógica determina que si uno sabe que hay una actividad delictiva en el lugar, pues no va simplemente y se aleja. Pero Fidel Sánchez fue. Luego, al día siguiente, contradiciendo la lógica del razonamiento fiscal, al día siguiente él va a reconocer, el 11 de diciembre, va a reconocer el cadáver a la Procuraduría Pública, al Instituto de Medicina Legal de la Procuraduría Pública del Estado de Hidalgo, y luego declara inmediatamente. Si él supiese o pensase que hubiese una actividad criminal periférica, no hubiese ido. El 12 de diciembre, al día siguiente, se realiza la famosa inspección ocular. Esa inspección ocular que supuestamente se produce a 500 metros del lugar donde ocurrió el fallecimiento de Simón Sánchez Paredes, 12. Fidel Sánchez no retorna inmediatamente. Claro, porque el sentido de huir significa inmediatez, ¿no? La regla de la experiencia es que cuando uno huye, lo hace lo más rápido posible. Esa inmediatez aquí no existe. Fidel Sánchez retorna el 16 de diciembre del 87. Están los movimientos migratorios que así lo determinan. La indagación por tráfico de drogas formalmente no empieza sino hasta el 21 de diciembre. ¿Por qué? Porque acá esto demuestra además, señores magistrados, la arbitrariedad de la policía y del ejército mexicano. Si a las personas las comienzan a detener el 12 o el 13, ¿no? 12 o 13, porque están así detenidos y así obran los documentos, recién los ponen a disposición y se inicia la investigación por tráfico de drogas 21 de diciembre. Por eso es que luego las declaraciones vertidas en ese periodo de sospecha son declaradas nulas. Por ese factor. La orden de aprehensión contra Fidel Sánchez Alayo recién se produce el 13 de febrero del 89. Es decir, 2 meses después. ¿Dónde está el acto de huida? Primero, acá no hay inmediatez, no había orden de aprehensión. ¿Dónde está el acto de huir? A esto le agregamos, señores magistrados, que Fidel Sánchez, como lo demostramos con el análisis de la ficha migratoria, él viajó a México cuando todavía existía la persecución penal abierta. En este periodo no, viajó en el 2008, cuando todavía existía la persecución penal abierta. La prescripción se dicta después y a pedido de la Fiscalía. ¿Cuál es nuestro razonamiento, nuestra propuesta de razonamiento lógico? Primero, si Fidel Sánchez Alayo conocía la actividad ilícita, entonces, ¿por qué concurrir al lugar donde fue victimado su tío con el riesgo de ser aprendido? No tendría sentido, ¿no? ¿Por qué declararía ante las autoridades fiscales del Estado de Hidalgo con el riesgo de ser aprendido? Además, ¿por qué iría a reconocer el cadáver de su tío con el riesgo de ser aprendido? Esta es una primera línea de razonamiento que excluye la posibilidad de conocimiento. Luego, segunda línea de razonamiento. Si Fidel Sánchez Alayo conocía que su tío Simón era médico, porque esto es un dato también cierto, todos los que declaran en México dicen que era conocido porque Simón Sánchez era médico. Entonces, ¿por qué debía él suponer que se dedicaba a su tío a actividades ilícitas? Esto es importante porque el Acuerdo Plenario 3 de 2010 dice que si existen explicaciones plausibles, ¿no?, explicaciones alternativas relacionadas al conocimiento, entonces se tiene que considerar esas explicaciones alternativas. Y acá hay una explicación alternativa. Era un hecho conocido que Simón Sánchez era médico. Entonces, ¿por qué a Fidel Sánchez Alayo se le puede exigir que él supusiese que a pesar de que su tío era médico, se dedicaba a actividades ilícitas? Y no cualquier actividad ilícita, en concreto esta actividad ilícita. Porque estamos hablando de la aplicación del tipo penal agravado, ¿no? Y señores magistrados, la Fiscalía, bueno, en una de sus tantas versiones de la acusación, ya
cambió el escenario y dijo, bueno, Fidel también sabía que el patrimonio de su padre tenía que ver con actividades ilícitas. Hemos demostrado, porque lo explicamos, que la prueba que hace referencia a las presuntas actividades ilícitas de su padre, ¿no?, se remontan a una época en que Fidel Sánchez era menor de edad. Entonces, acá viene nuestra tercera línea de razonamiento, un razonamiento lógico que desvirtúa la posibilidad de acreditar la imputación subjetiva. Si Fidel Sánchez Alayo conocía de la trayectoria empresarial de su padre, en transportes e inmobiliaria al menos, ¿bien?, porque no estoy hablando de la anterior, ¿no?, la más antigua, entonces, ¿cómo podría suponer Fidel Sánchez Alayo que el patrimonio de su padre sería ilícito? Repito, acá hay una línea explicativa alternativa, ¿no? Dice la Fiscalía, él sabía que el patrimonio de su padre era ilícito, pero Fidel Sánchez observaba una actividad empresarial de su padre, que era pública, ¿no? Porque basta recurrir a la lógica de las reglas de la experiencia y observar que, por ejemplo, transporte antisuyo era el medio más utilizado para el transporte a la zona de Trujillo. Era además público. Entonces, ¿por qué él no podría suponer lo contrario? Que el patrimonio de su padre era patrimonio ilícito. Ingresaremos a nuestra segunda línea de análisis, que será sin duda más concreta, bien, que es el análisis de la ausencia de tipicidad, ¿no? Y abordaremos el primer supuesto, ¿no?, el supuesto de demostrar, o el argumento de demostrar que los comportamientos imputados a Fidel Sánchez Alayo son inidóneos para realizar el tipo penal. Señores magistrados, acá tenemos una propuesta de análisis, no para didáctica de la sala, que conoce este tema seguramente con mayor claridad que mi persona, sino para reconocer datos relevantes para el análisis posterior, ¿no?, identificar, por lo tanto, nuestra línea de razonamiento, ¿no?, identificar por qué precisamente vamos a abordar esta cuestión en particular. Y hemos analizado que no existe evidencia de que hubiera un patrimonio de origen ilícito, que no existe evidencia de que ese patrimonio de origen ilícito tenga que ver algo con el tráfico de drogas, ¿no? Hemos demostrado que la evidencia que trae la Fiscalía para sostener que ingresó patrimonio ilícito al patrimonio de Fidel Sánchez no se ha acreditado. Y eso es relevante, señores magistrados, por este dato. El considerar que el lavado de activos es un delito de enlace, ¿no?, entre la actividad criminal previa y el patrimonio actual, ¿no?, y el propio que configura el delito de lavado de activos, ¿no? Pues bien, señores magistrados, lo que vamos a desarrollar a continuación tiene que ver con este factor, relacionado con este segundo factor. Explico. Además, ¿no?, de que se requiere de que la persona conozca o tenga la posibilidad de conocer que el patrimonio que da origen a la actividad de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia tiene origen delictivo, y en particular en este caso relacionado al tráfico de drogas, es necesario, y esto lo plantea expresamente el tipo penal, que exista la finalidad de evitar la identificación y origen del patrimonio, de la ilicitud del patrimonio. Este elemento, aunque pareciera un elemento de carácter objetivo, es más bien un elemento de carácter subjetivo, como dice García Cabero y resalta también el maestro Roy Freire, ¿no? Este dato es un dato de carácter objetivo. Y siendo un elemento de carácter objetivo, corresponde y obliga a determinar si existe una relación de riesgo, entre comillas, imputación objetiva del comportamiento, y eso pasa por llevarnos a determinar si existe
o no idoneidad del comportamiento para generar esa relación de riesgo. Lo que queremos decir en buen cristiano es que todos los comportamientos que se imputan a Fidel Sánchez Alayos posteriores a la Constitución de Comarsa se refieren a comportamientos estandarizados, habituales, comunes en la vida, que además por las características en que han sido desarrollados son absolutamente inidóneos para generar este dato o este efecto objetivo, el riesgo de evitar la identificación y origen maculado del patrimonio. Por la propia forma en que se han desarrollado esos actos jurídicos y comerciales, se descarta que sean idóneos para cumplir este elemento del tipo, que es evitar la identificación y origen, es decir, tener la potencialidad para evitar la identificación y origen del origen maculado del bien, ¿no? Claro, esto generaría una gran problemática si fuera un elemento subjetivo, ¿no? Porque tendría que probarse también con las dificultades que genera, sin duda, la acreditación del tipo subjetivo. Por eso es que, en consonancia con las finalidades de protección del bien jurídico, la doctrina ha reconocido que este es un elemento que pareciera subjetivo, pero tiene elementos objetivos claramente determinables, ¿no? Muy rápidamente identificaremos acá la doctrina relevante, ¿no? Primero, García Cavero, cuyas credenciales no hay que resaltarlas, no es necesario, ¿no? Habla de la necesidad de introducir criterios de imputación objetiva en el análisis del delito de lavado de activos, ¿no? Luego, establece la posibilidad de utilizar los criterios de principio de confianza y de prohibición de regreso para el ámbito del lavado de activos y explica acá con claridad que esto sin duda trunca la posibilidad de atribución objetiva y con ende de realización del tipo penal. Y luego, esto de la finalidad, precisamente lo que decía hace un momento, ¿no? Dice, no es conveniente identificar la finalidad del lavado de activos con la finalidad psicológica de cada autor del delito, sino que debe ser interpretada como la proyección de una sucesión de hechos en una determinada dirección. Es decir, la dirección que tienen que tener los comportamientos que son lavado de activos o que se quieren calificar como lavado de activos, tienen que tener esa dirección de ocultar el origen ilícito del patrimonio. Igual Arangues Sánchez señala que, bueno, los actos, las actividades normales y la actividad negocial de la vida cotidiana no se incorpora al tipo penal de lavado de activos, y evidentemente se requiere este elemento, ¿no? La dificultad objetiva para generar el descubrimiento del delito precedente. El profesor Roy Freire, quizás este sea el último trabajo que él presentó a la comunidad jurídica, recordado al profesor Roy Freire que nos acompañó al inicio de esta juicio oral, hace un trabajo muy interesante sobre las características de la ley penal sobre el lavado de activos que se publica en el Anuario de Derecho Penal Económico de la empresa, y él da este dato importante, ¿no? Resalta que esto en realidad no es un elemento subjetivo, sino que tiene que tener esa objetivación, ¿no? Y dice acá con claridad, ¿no? Ya un poco a manera de ejemplificación, ¿no? Así apuntamos nosotros en el delito de lavado de activos, tal intencionalidad queda en evidencia cuando la gente usa sus empresas como sociedades de fachada o de pantalla, deposita dinero en paraísos fiscales o emplea testaferros. Esto que aparentemente es objetivo realmente tiene un elemento, subjetivo, tiene connotaciones objetivas, lo dice con claridad el profesor Roy, ¿no? Y estas son las connotaciones objetivas, ¿no? La plasmación objetiva de esa intención. También lo dice el Acuerdo Plenario 3 del 2010, ¿no? Dice, la función de un lavador es asegurar, apartado 26 y apartado 34, ¿no? La función de un lavador es asegurar la ganancia y mejora patrimonial obtenida por quien requiere sus servicios. Su consolidación, su ánimo delictivo está indisolublemente enlazado con la búsqueda de una consolidación aparente o fáctica de ese patrimonio de origen o componentes ilegales. De allí que el abogado, el médico, los familiares dependientes, los empleados domésticos, los proveedores cotidianos, etcétera, que se relacionan con el titular de actividades ilícitas originales o reciclados, en ese espacio específico y neutral,
propio de sus negocios estándar, no actúan premunidos de esa finalidad ni proveen de esa consolidación lucrativa. Pero además, dice, no existe frente a tales conductas una necesidad de pena, ni hay riesgo de debilitamiento de la prevención general, ni mucho menos el agente expresa en su conducta requerimientos de prevención especial. Es decir, el acuerdo plenario reconoce los espacios de aplicación de los comportamientos neutrales, ¿no? Repito, señores magistrados, si se pretendía sostener que estos actos jurídicos habituales del comercio y las actividades societarias eran actividades de lavado de activos, debió la Fiscalía ejemplificar por qué eran comportamientos que salen del ámbito de la cotidianidad, ¿no? Y cómo así se encuentran, más allá del dato de que tendrían que ver con ese origen espurio del año 92, etcétera, tendrían que haber dado un dato adicional. Y ese dato no lo ha proporcionado la Fiscalía. Luego dice el apartado 34, a manera de lo que son los indicios de esa finalidad, ¿no?, de ocultar el origen del patrimonio, se han de examinar aquellos indicios relativos al manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones, utilización de testaferros, depósitos o aperturas de cuentas en distintos países de la residencia de su titular, o por tratarse de efectivos, pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias. Este dato, señores magistrados, no ha sido propuesto por la Fiscalía, no ha sido explicado. ¿Por qué todos estos actos comerciales o societarios no se corresponden con las prácticas comerciales ordinarias? Acá pueden ejemplificar los supuestos de transporte o posesión en efectivo de grandes sumas de dinero, incluso sin justificar su procedencia, movimientos bancarios a cuentas instrumentales de grandes sumas de dinero que son luego transferidas hacia paraísos fiscales, utilización de identidades supuestas o de testaferros sin ninguna relación comercial alguna para el movimiento del dinero y su ingreso a cuentas corrientes de sociedades meramente instrumentales. Cambio de divisas, constitución de sociedades, titularidad de vehículos por un testaferro, etc. Señor magistrado, estas actividades económicas, ¿no?, yo les pido permitirme continuar ya en la próxima sesión, lo que sigue. Todas estas actividades económicas, todas tienen el nombre de Fidel Sánchez Alayo. Es decir, no hay ninguna operación, ningún acto comercial que se haya realizado a través de una persona distinta, a través de un testaferro. No hay ninguna alegación de uso de testaferro, señor magistrado. Todos estos actos están o constan directamente con el nombre de Fidel Sánchez Alayo. Pregunto, si la finalidad es ocultar el origen del patrimonio y el propio acusado es el que le puso su titularidad a cada actividad, ¿dónde está la finalidad de ocultar el origen del patrimonio? Todas las actividades, señores magistrados, son exactamente idénticas. No hay ninguna operación extraña, no hay creación de offshores, no se habla de creación de empresas en paraísos fiscales, ¿no? Algo por ahí, quizás alguna operación, porque estamos en un mundo globalizado, ¿no? Pero no hay offshores, no hay operaciones con testaferros, no hay utilización de ingenierías financieras complejas, ¿no? Son actos de la vida cotidiana. Eso es todo lo que tiene la Fiscalía, señores magistrados. Por eso es que consideramos que, desde la perspectiva de la tipicidad, este grupo de comportamientos son absolutamente inidóneos para cumplir con esa exigencia del tipo penal objetivo del delito de lavado de activos, que es que el comportamiento tenga la capacidad de generar, no como establecía esta modificatoria, que incluso podríamos invocar su aplicación, que en algún momento se exigía objetivamente que se dificulte la identificación del patrimonio. No voy a llegar a tanto, pero sí creo que es importante destacar que esta forma en que se han dado las operaciones que la Fiscalía atribuye como actos ilícitos no tiene ningún elemento de aquellos que refiere el Acuerdo Plenario 3 del 2010 y por lo tanto no generan esa posibilidad de desconectar, ¿no?, las operaciones con el origen del patrimonio. Repito, aquí no hay complejas operaciones de ingeniería financiera, acá no hay testaferros, acá no hay
empresas en paraísos fiscales, absolutamente nada. Todas son empresas peruanas. Y todas ellas en una actividad altamente controlada, la actividad minera. Señor magistrado, quisiera pedirle dispensa para continuar el próximo lunes. El lunes termina su... Sí, señor magistrado, acabo como sea. Así me demore 3, 4 horas. El lunes entonces acaba los alegatos de cierre del doctor Reina Alfaro. Doctor Nakazaki, continuamos con la defensa del acusado Esteves Ostalaza. ¿Cuánto tiempo van a estar, doctor? Doctor Reina, ¿qué tiempo va a emplear en la Yo última creo parte? que 3 horas podrían ser para acabar ese día, ¿no? Doctor, lo vamos a dividir en dos fechas, porque hay un evento institucional en la tarde, el día lunes y martes. Entonces vamos a trabajar hora y media el día lunes y hora y media el día martes. ¿De acuerdo? Ya. Una vez estamos para el día lunes a las 11 y el día a las 12. 12:30. Listo. Entonces estamos convocados, anoten por favor, lunes a las 11, trabajamos hora y media, y el día martes a las 12, 12:30. Entonces, la defensa técnica del señor Belisario Esteves, el doctor Nakazaki, comienza sus alegatos de cierre el día miércoles. Señor director de debates, Doctor. quiero suplicarle a la sala, el día miércoles tengo una audiencia de prisión preventiva en la mañana. En la tarde. No, luego ya esas dos ocupaciones que tenemos nosotros en la mañana solamente, perdón, lunes y martes es justamente esos días, lunes y martes. El día miércoles ya regresamos. Por eso le digo, mi audiencia de prisión preventiva es el día miércoles. En la mañana, pero nosotros, ¿y en la tarde? Usted sabe, depende a la hora que termine, ¿no? Si termina, esa parte yo no la puedo manejar. Estoy convocado, sí, en la mañana, a las 9 o 10 de la mañana, creo. Doctor Nakazaki, haga usted llegar el documento que corresponda, entonces para tomar la decisión el día lunes o el día martes, pero con el documento, doctor, para que podamos también tener una justificación. Correcto, gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta el lunes. Buenas tardes. Buenas tardes.